En realidad, más que hablar de la historia del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción, creo que el motivo más importante es tratar de que la ciudadanía entienda por qué tenemos que defender un lugar como este, porque ha sido atropellado, sigue siendo atropellado en muchas ocasiones, y lamentablemente lo que lo atropellan son los que teóricamente tienen que defenderlo, que es el gobierno nacional, que le importa un soberano rábano de cualquier lugar histórico y menos de un lugar ambiental. El vocablo ambiente todavía no figura en el léxico de nuestras autoridades, lamentablemente. Entonces tenemos lo que tenemos y no tenemos mucho de lo que ya fue destruido. En primer lugar, este es un patrimonio histórico nacional, no es solamente Asunción, es nacional. Y tiene su origen en un procedimiento administrativo para dividir el territorio de Asunción en propiedades que fueron llamadas rosas. Y eran propiedades un poco más grandes que las que estaban en el recinto urbano, pero que eran más extensas, más largas, más grandes, y donde la gente podía tener la posibilidad de cultivar algo, de sobrevivir con algún cultivo, con algún ganado menor y sobre todo con un par de lecheras, porque en el Paraguay siempre se hablaba de que no había pobreza. En realidad, pobreza había, lo que no había era hambre. La gente tenía cómo sobrevivir y tenía recursos. Sentate, señora, por favor, me veo tan cansado. Entonces, eso significó que mucha gente se hicieran de recursos y generalmente los espacios libres se tuvieran como un espacio complementario para que pudiéramos tener algo que cultivar, que comer. Y afortunadamente en esa época teníamos todavía muchos elementos para la sobrevivencia. Pero a partir del año 1884 aproximadamente, esto se constituyó como un jardín botánico y botánico primero, porque era una especie de ensayo general que el gobierno tenía para cultivar cosas acá que se aclimataban en nuestro país, que no eran de nuestro país. Hay muchas cosas que comemos hoy y que no existían en esa época. Por ejemplo, comemos aguacate, nosotros no somos originarios del aguacate. Comemos mango, todas comestibles, todas muy buenas. Y lo que es peor, y lo que en vez de ser mejor, lo que es peor, que hay muchos de esos productos que desaparecieron o que ante la sustitución de otros dejamos de comer. Por ejemplo, había piñas del Caraguatá que se comía, que sirvió de sustento a la gente durante la guerra de la Triple Alianza, elementos del cocotero, no el fruto, sino que del cogollo que se comía y que se dejaron de comer porque ya había otros alimentos para sustituirlos. Entonces, el Jardín Botánico y Zoológico, en primer lugar, podría ser, esto yo no lo tengo todavía totalmente aclarado, porque de acuerdo a la historia, recién en 1764 vinieron los primeros Viana al Paraguay, que fueron los dueños originales, pero ellos compraron esta propiedad de quienes habrían sido adjudicados probablemente con aquellas rosas que eran extensiones más grandes de terreno. No eran tan grandes como esto porque acá originalmente había más de 900 hectáreas, hoy hay menos de 250. Por las continuas sustracciones que se han hecho, y todas en teoría para mejorar, para el progreso, y la gente indiferente deja que el gobierno haga lo que se le antoje. El problema es que antes el gobierno estaba constituido por personas que sabían, más que el resto de los ciudadanos. Hoy en el gobierno hay gente que no sabe un pepino de nada y entonces atropella lo que los ciudadanos conocen, de lo que los ciudadanos tienen, y los ciudadanos lo que no tienen hoy es la posibilidad de defenderse ante los atropellos del gobierno. Antes, si el gobierno nos apresaba y nos llevaba a la cárcel
hoy no hace eso, obviamente, pero el gobierno hace lo que quiere en detrimento de los intereses de la ciudadanía. Entonces, el Jardín Botánico y Zoológico llegó a tener no solamente productos en ensayo, sino que ambientó, gracias al conocimiento de sus fundadores y de sus primeros directores, entre los cuales hubo un señor alemán que se llamó Carlos Fibrix, que estuvo ya antes, estaba desde 1914 más o menos. Sí. Y el señor Carlos Fibrix era un señor alemán, botánico distinguido, y estuvo hasta 1943, después de haber hecho una obra monumental. Carlos Fibrix publicaba todos los años un informe que era tan extenso que era publicado en un folleto de más o menos 100 páginas, en donde hablaba de todo lo que hizo durante el año, de cuántos liños de mandioca plantó, cuántos liños de maíz, cuántos liños de trigo, etcétera.